Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 17. Continuará. Dirigido por el pastor Bradley López. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbo. Hechos 28:31. El pastor Bradley López, ministro de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, pastor por 11 años en la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura en Guayama, Puerto Rico, casado con la hermana Eileen Vázquez y con la bendición de tener 7 hijos y uno en camino. Bienvenido. Gracias por el privilegio de poder compartir esta mañana, ¿verdad? Y el devocional con ustedes. Voy a comenzar con una oración y luego, si alguien es voluntario de leer el devocional, me deja saber, creo que levantando la mano en el icono, creo. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por esta mañana que tú nos das, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas por medio del Espíritu Santo en este devocional. Abre nuestros ojos, no solamente de entendimiento, sino espiritual, Señor, de nuestro corazón, que podamos recibir lo que aquí se va a discutir y no solamente escucharlo, sino que también aplicarlo a nuestras vidas y así vivir para tu gloria, mi Dios. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que quiera leer el devocional que se ofrezca como voluntario? ¿Quién levantó la mano? No veo bien. Listo, yo lo voy a leer, pastor. Ok, sí, vámonos. Carolina. Enero Carolina. 17. Continuará. Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Hechos 28:31. Cuando era niño, miraba programas de televisión con la seguridad de que llegarían a una conclusión oportuna y lógica. Ya fuera que se tratara de Bonanza, el show de Dick Van Dyke o de Perry Mason, estaba seguro de que la trama llegaría a un punto de resolución. Si la trama no se resolvía, aparecía en la parte inferior de la pantalla el anuncio "Continuará". Cuando eso sucedía, concluía que el programa había sido malo. La trama del libro de los Hechos se queda sin resolver y nosotros nos quedamos con la sensación de que la historia todavía no ha terminado. Cuando Lucas escribió el libro que conocemos como Hechos, no estaba redactando una biografía del apóstol Pablo, estaba demostrando el poder del Espíritu Santo para extender la palabra de Dios en el mundo mediante una variedad de individuos a lo largo de la trama de la historia de la humanidad. Él no estaba invitando a sus lectores a crear su propio final, sino más bien a formar parte de la continuación de la historia. La última palabra griega del texto del libro de los Hechos es akolutos, que significa sin estorbo. Esto corresponde con lo que Pablo escribió durante su segundo encarcelamiento. Sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Segunda a Timoteo 2:9. En otras palabras, el libro de los Hechos concluye, pero la acción continúa. Hechos es el comienzo de la historia, una historia sobre la obra del Espíritu de Dios, a través de su iglesia que llega hasta nuestro mundo y nuestra época. De hecho, el desenlace de la historia de la redención, la historia en la que nos encontramos, comienza mucho antes de Hechos 1. Nuestros primeros vistazos de ella son cuando Dios prometió a Adán y a Eva que uno de sus descendientes aplastaría a Satanás y revertiría los efectos de su pecado. Génesis 3:15. Obtenemos otro vistazo cuando el Señor dijo a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. El plan del Padre siempre fue entregar al Hijo por herencia a las naciones. Salmos 2:8. Esta es una enorme promesa, digna de vivir y hasta de morir por ella. Tu vida es parte de esa historia increíble. El mismo Espíritu que actuó con poder en el libro de los Hechos sigue actuando hoy.
La extensión del mensaje del Evangelio, que Jesús es el Rey prometido y el Salvador que tanto necesitamos, no concluyó con Pablo en Roma, ni cuando las buenas noticias llegaron a tus oídos. Dios sigue en el proceso de anunciarlo y su pueblo sigue compartiéndolo sin estorbo. Ya sea que entregues tu vida a las misiones transculturales o que busques todos los días dar a conocer a Cristo entre tus familiares, amigos, colegas y vecinos. Dios quiere que participes en la historia más importante de todos los tiempos, una historia que seguirá escribiéndose durante toda la eternidad. ¿En qué preferirías gastar tu vida que no fuera en escribir una línea de esta maravillosa historia que continuará? Para profundizar, Salmo 2. Amén. Muchas gracias por leer el devocional. Si ha estudiado teología o ha leído la Biblia o está en la iglesia por mucho tiempo, no es nuevo el escuchar de que el libro de los Hechos no fue concluido, sino que queda, muchos dicen que es un libro abierto, un capítulo abierto, eh, y Dios continúa trabajando. Y no es tampoco nuevo lo que Alistair Begg dice acerca del, del protagonista del libro de los Hechos. Muchos pensarán que los protagonistas del libro de los Hechos son los apóstoles, Pablo, pero la realidad es que el personaje principal en el libro de los Hechos es Dios, es el Espíritu Santo, es Dios construyendo su iglesia, es Dios propagando el Evangelio por medio de hombres que Él escogió para que predicaran su Evangelio. Así que el personaje principal en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Es obra, si usted se da cuenta, es obra completa de principio a fin de Dios Espíritu Santo. Y cómo Dios está construyendo la iglesia, cómo es que vemos en el libro de los Hechos que Dios construye la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de compartir el Evangelio. Como presbiterianos, nosotros abrazamos la confesión de fe de Westminster, Catecismo Mayor y Menor, y yo quiero compartir con ustedes una de las preguntas del Catecismo Menor, la pregunta 31, que dice, ¿qué es el llamamiento eficaz? Y dice, la respuesta es, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por medio de la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y nos capacita para aceptar a Jesucristo, que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. Y aquí está, esta última línea es la que quiero enfatizar, que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. Cómo el Espíritu Santo transforma nuestra vida, cómo el Espíritu Santo nos llama de manera eficaz, de manera contundente a nuestra vida para venir a los pies de Cristo por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y si usted ha leído el libro de los Hechos y ha estudiado el libro de los Hechos, usted se da cuenta lo que ocurrió al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 2, que vemos, tan pronto abrimos las escrituras y vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos a Pedro predicando el Evangelio, y las personas quedaron tocadas por el Espíritu Santo a tal punto que fueron donde ellos le dijeron, ¿qué hacemos? Estamos compungidos de corazón. Pero le dijo, bautícense y arrepiéntanse. Pero no solamente es en el capítulo 2, si vemos en Hechos 4, Hechos 10, capítulo 13, vemos a Pedro predicando. También vemos a Esteban antes de ser apedreado y llevado a la muerte. Él también compartió el Evangelio. También vemos a Pablo en Hechos 17, 20, 28, entre otros, que predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que aquí vemos que Dios construye su iglesia por medio de compartir el Evangelio, de hombres valientes y mujeres, habla de los hechos también, que servían a la iglesia, que servían al Evangelio, para que la iglesia fuera construida y fuera llevado el Evangelio fuera llevado a todas las naciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la manera, y vuelvo y repito, que la manera de hacerlo es predicando el Evangelio. Y aquí vemos la gran comisión. Y yo creo que ustedes presten atención. Que ¿a quién le fue dado la gran comisión en Hechos 28, 16 al 20? Le fue dado a los apóstoles.
le fue dado a la iglesia local, le fue dado a los apóstoles. Los apóstoles son los que Dios le dio la gran comisión para que fueran y predicaran el evangelio y bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces es importante el construir la iglesia dentro de la iglesia. Es importante predicar el evangelio y compartir el evangelio dentro de la iglesia. Dios dio la iglesia para que nosotros recibiéramos esos medios de gracia, que es la predicación, la oración y los sacramentos. Así que la gran comisión no fue dada a personas individualmente para que ellos, sin ninguna autoridad, fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. No es la manera en que funciona. La manera que funciona es que Dios dio la gran comisión a oficiales, a pastores, a diáconos y luego, ¿verdad? Para que la iglesia fuera fuerte y construida a los miembros. O sea que es importante predicar el evangelio. ¿Con qué fin? Con el fin de que vengan a la iglesia, que sean parte de la iglesia. ¿Para qué? Para discipularlo, para que crezcan en el conocimiento de Cristo, para que su fe sea fortalecida por medio de los medios de gracia, predicación, oración y sacramento, y para que entonces asimismo ellos también sean equipados para toda buena obra y predicar el evangelio. Así que es importante que ver este énfasis en el libro de los Hechos. No son personas que individualmente se van por su propia autoridad, independientemente de cualquier iglesia, a predicar el evangelio. No, son apóstoles y son iglesias que se están construyendo para ser iglesias locales. ¿Qué ocurrió en Hechos 2, cuando Pedro predicó? Dice que fueron añadidos a la iglesia, fueron añadidos al pueblo de Dios. Así que la gran comisión es traer a personas a la iglesia para que sean equipados, para que crezcan en el conocimiento de Cristo, para vivir unos con otros en santidad y que el evangelio sea predicado. Aquí se cumple, ¿verdad?, lo que Dios nos está dando en Gálatas. Hay algo que Alistair Beck menciona y es claro. Él menciona a Abraham, dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: mira las estrellas, así será el número de tus hijos. Y obviamente si nosotros pensamos bien, ningún hombre de manera natural puede tener tantos hijos como el número de las estrellas o la arena del mar. ¿A qué se está refiriendo Dios con Abraham? Dios se está refiriendo a la iglesia. Dios se está refiriendo a que todos los que iban a poner la fe en el Señor Jesucristo por todos los siglos, por todos los tiempos, en todas partes del mundo, iban a formar parte de la familia de Abraham, iban a ser parte de la simiente de Abraham. Mira lo que dice Gálatas 3:28 al 29, dice: no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Así que aquí se cumple lo que Dios le está diciendo a Abraham, y la iglesia se construye, se fundamenta en esa promesa de Abraham, en donde todo creyente, todos los que van a poner la fe en Cristo Jesús, forman parte de la descendencia de Abraham. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿En qué podemos aplicar todas estas cosas? En que, como dice Alistair Beck, el libro no se ha cerrado. Todavía hay trabajo por hacer. Todavía Dios continúa llamando eficazmente a su pueblo para la salvación. Todavía Dios llama a pecadores a que se arrepientan y vengan a los pies del Señor Jesucristo y formen parte de esa descendencia de Abraham y vengan a la iglesia y sean parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el papel que usted tiene? Usted tiene que tener en mente que nosotros como creyentes vivimos en misión. Vivimos en una misión. Usted no tiene que irse a otro país, usted quizás no tiene que mudarse a otro estado para poder vivir en misión. Usted vive en misión. Primero, usted debe llamar a la iglesia. Debe de ser parte de una iglesia local y debe de amar a su iglesia local. Y segundo, vivir en misión es entender que donde usted trabaja, donde usted hace su pasatiempo, donde usted invierte su tiempo, a donde usted va a hacer la compra, donde usted va a echar la gasolina, donde su hijo hace deporte, usted está en misión, usted está
tiene que estar pendiente en cómo Dios está abriendo puertas para usted compartir el evangelio, para usted hablarle a otros acerca de la salvación en Cristo Jesús. Así que eso en mente, debemos tener eso en mente en el sentido de que no se ha dejado el libro de los Hechos. Nosotros debemos ser parte de ese libro de los Hechos y debemos de vivir en misión. Y si usted quizás es una madre que está en casa, usted dice, pero es que no tengo tiempo de salir, sus hijos son parte de esa misión. Predica el evangelio a sus hijos. Algunos dirán, cuido a mi padre que es viejito y no puedo salir afuera. Si su padre no conoce a Cristo, esa es su misión. Sus sobrinos, sus vecinos, sus primos. Estamos en misión. En todo momento siempre hay una oportunidad para estar en misión. Y me gusta cómo termina Alistair Beck, que dice, ¿en qué preferiría gastar tu vida que no fuera en escribir una línea de esta maravillosa historia que continuará? ¿En qué a usted le gustaría gastar su vida si no es esto? Si no es estar en misión, si no es predicar el evangelio, hablar del maravilloso Salvador que tenemos, del maravilloso poder que solamente Dios tiene para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y una vida nueva, y tener la esperanza de que en algún momento vamos a vivir por la eternidad con Él. Así que, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla. Creo que no hay ninguna, pero bueno, ¿alguien desea pronto participar, aportar al devocional del día de hoy? Bueno, Pastor, buenos días. Sí, yo creo que ese llamado a que si vivimos en misión no necesariamente tenemos que pensar en cosas fuera de nuestro radar, fuera de nuestro entorno, sino desde nuestro propio yo, nuestra familia que no ha sido alcanzada, ese ánimo que hay que también estar dando a nuestros hermanos. Creo yo que esa gran misión y de lo que tú nos haces meditar en el día de hoy precisamente apunta a tener ese radar siempre dispuesto. Vamos a ir al supermercado y siempre hay una oportunidad para compartir el Evangelio. Creo yo que en eso debemos exhortarnos y en nuestras oraciones pedir el favor del Señor, que nos dé la gracia, que nos dé de Él para poder compartir el Evangelio en todo momento. Bueno. Bueno, yo quiero opinar que precisamente, digamos lo que tú decías ahorita, que siempre estamos como en una misión en todo lado, ¿no? Y hay algo que yo siempre digo y es que no estamos de casualidad o no llegamos a ciertos lugares de casualidad. Incluso cuando, no sé, el Señor permite una enfermedad y llegamos a un centro hospitalario, lo que sea, siempre deberíamos preguntarnos como, Señor, ¿por qué me pusiste acá? O sea, ¿a quién debo compartir el Evangelio y ver esa necesidad continua de poder compartir las buenas nuevas? Porque no sabemos si solo vamos a ver a esas personas por ese momento. O sea, que si el Señor nos permitió conocer a esas personas ahí o en el taxi donde vamos, o sea, siempre estamos en una hora evangelística todo el tiempo. Es que interesante que nosotros podamos ver nuestra vida de esa manera, o sea, como precisamente destronar ese yo y ver la necesidad imperativa de otros que necesitan, al igual que nosotros, la salvación y el llamamiento al arrepentimiento y a creer en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, no sé si de pronto alguien más desea opinar. Nadie más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. No sé si desees cerrar orando. Ok, sí. Sí. Creo que una de las cosas que quiero que recuerden, ¿verdad? En el libro de los Hechos es que la iglesia, el Espíritu Santo utiliza la predicación y la evangelización para construir su iglesia. Así que nosotros estamos en esa misión de buscar, como dice Alejo, el radar encendido para ver dónde Dios nos da la oportunidad de poder compartir el evangelio y continuar con la gran comisión, continuar con la obra
que Dios nos ha dado hasta que Él regrese. Así que oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por esta oportunidad que tú me has dado de compartir tu palabra con estos hermanos en diferentes partes. Te pido que tú bendigas su vida, que tú suplas cada una de sus necesidades, tanto físicas como espirituales, que tú, Señor, los lleves por medio del poder del Espíritu Santo a crecer cada vez más y más y más en el conocimiento de Cristo, para que nuestro amor por Cristo y su amor por Cristo crezca cada vez más y esto se refleje en una vida de obediencia y de adoración a ti, mi Dios. Estamos sumamente agradecidos porque tú nos llamaste de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del pecado al perdón, mi Dios. Señor, gracias, y anhelamos tu venida, anhelamos el poder estar contigo por toda la eternidad, Señor, luego de esta vida. Señor, bendícenos, que lo que hemos hablado hoy esté en nuestros corazones. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a estar en misión, todo el tiempo estar en misión, ver dónde tú nos has puesto, Señor, para poder predicar el Evangelio, para poder crear relaciones verdaderas y poder hablar de nuestro gran, hermoso y poderoso Salvador. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, y nosotros tenemos en el devocional algo que siempre decimos al final, así que hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Sin temor temor alguno, alguno, que Jesús nos ve. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Recuerden que la grabación queda en el canal de YouTube. Amén. El Señor les Gracias, continúe pastor. bendiciendo. Bendiciones. Dios les Pastor, bendiga. Muchas Sí, gracias. Pastor, gracias. sí. Gracias, Alejo. Gracias a ti. Bendiciones, pastor. Saludos. Gracias. Amén. Bye.